Bienvenidos a Maestro Kiss. En el video de hoy, deberás elegir qué jugador será titular, cuál suplente y cuál vendes. Déjanos saber qué eliges en el comentario de abajo. Vamos a empezar. ¿Qué jugador será titular, cuál suplente y cuál vendes? ¿Qué jugador será titular, cuál suplente y cuál vendes? ¿Qué jugador será titular, cuál suplente y cuál vendes? ¿Qué jugador será titular, cuál suplente y cuál vendes? ¿Qué jugador será titular, cuál suplente y cuál vendes? ¿Qué jugador será titular, cuál suplente y cuál vendes? ¿Qué jugador será titular, cuál suplente y cuál vendes? ¿Qué jugador será titular, cuál suplente y cuál vendes? ¿Qué jugador será titular, cuál suplente y cuál vendes? ¿Qué jugador será titular, cuál suplente y cuál vendes? ¿Qué jugador será titular, cuál suplente y cuál vendes? ¿Qué jugador será titular, cuál suplente y cuál vendes? ¿Qué jugador será titular, cuál suplente y cuál vendes? ¿Qué jugador será titular, cuál suplente y cuál vendes? ¿Qué jugador será titular, cuál suplente y cuál vendes? ¿Qué jugador será titular, cuál suplente y cuál vendes? ¿Qué jugador será titular, cuál suplente y cuál vendes? ¿Qué jugador será titular, cuál suplente y cuál vendes? ¿Qué jugador será titular, cuál suplente y cuál vendes?
¿Qué jugador será titular, cuál suplente y cuál vendes? ¿Qué jugador será titular, cuál suplente y cuál vendes? ¿Qué jugador será titular, cuál suplente y cuál vendes? ¿Qué jugador será titular, cuál suplente y cuál vendes? ¿Qué jugador será titular, cuál suplente y cuál vendes? ¿Qué jugador será titular, cuál suplente y cuál vendes? ¿Qué jugador será titular, cuál suplente y cuál vendes? ¿Qué jugador será titular, cuál suplente y cuál vendes? ¿Qué jugador será titular, cuál suplente y cuál vendes? ¿Qué jugador será titular, cuál suplente y cuál vendes? ¿Qué jugador será titular, cuál suplente y cuál vendes? ¿Qué jugador será titular, cuál suplente y cuál vendes? Gracias por ver el video. Si te gustó dale like y suscríbete para más quiz.